Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre le verbe avoir. Oui, vamos a aprender el verbo avoir, así que quédate para ver cómo se conjuga y cómo utilizarlo en las situaciones cotidianas. Ça c'est Francesiando con Coti et on commence. Bien, en el anterior video habíamos visto el verbo être, oui, que significaba ser y estar, con los pronoms personnels, oui, con los pronombres personales. Hoy vamos a practicar el verbo avoir, sí, que significa tener en español, y también vamos a necesitar de todos los pronombres personales que vimos en el anterior video. Bien, entonces comenzamos. La primera persona es je, oui, tenemos el pronombre personal je, más el verbo avoir, AI, se escribe bien, pero los dos se juntan, je. Y fíjense que el pronombre personal je, sí, el yo, mayormente tiene la E final, bien, J-E. Pero como está en contacto con una vocal del verbo avoir, sí, hay que ponerle un apóstrofe, bien, un apóstrofe, porque si no hay choque de vocales, ¿sí? Entonces nos queda je, y se pronuncia como una E normal en español, bien, je. Luego tenemos tu as, bien, el pronombre tu y el verbo as, pero solo se va a pronunciar la A, bien, porque la S final en francés no se lee. Luego, troisième personne du singulier, bien, il, elle, on. Las tres personas se van a conjugar como A, bien, una A sola. Il, a, elle, a, on, a. Bien. Luego, la primera persona del plural, ¿cuál era? Nous. Bien. Nous. Y el verbo avoir es avons. Avons. Bien, la S final tampoco se pronuncia. Pero atención, porque acá tenemos la liaison. ¿Sí? En algunos otros videos vimos que la liaison era cuando la última consonante bien pasa a pronunciarse porque está en contacto con una vocal. En este caso tenemos nous, ¿sí? El pronombre nous tiene una S final y se va a pronunciar como una Z porque está en contacto con la A que viene después. Entonces vamos a decir nous avons, ¿sí? Nous avons. Bien. Para la segunda persona del plural tenemos vous, ¿sí? Que significaba usted o ustedes. Y vamos a ponerle el verbo avoir conjugado avait. Bien. Esa EZ siempre en francés se lee como una E. Bien. Avait. Lo mismo va a pasar, tenemos acá la liaison. Y la S final del vous pasa a pronunciarse como una Z porque está en contacto con la A. Bien. Vous avez. Vous avez. Bien. Y acuérdense siempre de las V corta, pronunciarla, que los dientes, ¿sí? Los dientes superiores toquen los labios. Bien. Voilà. Son de técnicas de pronunciación. Luego, los dos últimos pronombres personales del plural tenemos il u elle, ¿sí? Ellos o ellas. Vamos a conjugar el verbo avoir con on. On. Se lee on, ¿sí? Como una nasal, como una O nasal, y se escribe O-N-T. ¿Sí? Tenemos tres letras, pero es una vocal nasal. Cambia el sonido. La T final no se está pronunciando. ¿Bien? Y acá también tenemos la liaison, porque las S final del il y el, ¿sí? Se van a pasar a pronunciar con la O que viene después. Ils ont, elles ont. ¿Sí? Zzz, como una abejita. Bien, entonces repetimos todo el verbo avoir, ¿sí? J'ai, tu as, il, elle, on a. Y nous avons, vous avez, ils, elles ont. ¿Sí? Ils ont, elles ont. Bien. Très bien. Tenemos ahí las 6 categorías de pronom personnel con le verbe avoir. Oui, avec le verbe avoir. Bien. Y ahora vamos a ver en qué casos podemos usar este verbo. Bien. Lo podemos usar para decir l'âge, la edad. Par exemple, vous avez quel âge? Sí, acá estoy preguntando, ¿qué edad tiene usted? Vous avez, bien, pronombre verbo. Vous avez quel âge? J'ai, por ejemplo, j'ai 30 ans.
oui. J'ai 30 ans. Voy a poner el yo y el avoir, bien. La cifra de los años y la palabra después an, que son años, oui. J'ai 30 ans. O también lo puedo decir, o puedo utilizar este verbo avoir cuando digo que me duele algo. Bien, por ejemplo, j'ai mal à la tête, me duele la cabeza. J'ai mal à la tête. Ou j'ai mal au ventre, oui, me duele el estómago, me duele la panza. J'ai mal au ventre. Bien, ou j'ai mal au dos. me duele la espalda. Bien, podemos usar para expresar un dolor. Bien, o también para expresar una necesidad, podríamos decir, oui. J'ai faim, tengo hambre. J'ai faim. J'ai soif, bien, tengo sed. Ou par exemple, j'ai chaud, tengo calor. Ou j'ai froid, oui, j'ai froid. Bien, podemos usarlo para todos estos casos. Obviamente que siempre podemos conjugar todas estas expresiones, podemos ir conjugando el verbo con el pronombre que queremos utilizar. ¿Bien? Y otras dos expresiones con las que podemos usar el verbo avoir son j'ai envie de, oui, tengo ganas de, deseo hacer algo. Bien? Par exemple, j'ai envie d'aller au cinéma. Oui, tengo ganas de ir al cine. J'ai envie de. Siempre de esta manera se va a utilizar esta expresión, oui, que si ustedes ven en el medio, lleva el verbo avoir. Bien. O por ejemplo, la otra expresión es j'ai besoin de. Oui, necesito algo. Bien, yo necesito algo. J'ai besoin de, par exemple, pour partir en vacances, oui, j'ai besoin d'argent. Para irme de vacaciones necesito dinero. Oui, también estamos utilizando acá el verbo avoir. Donc, en résumé, oui, on peut utiliser le verbe avoir pour dire l'âge, bien, la edad, con estas dos expresiones, j'ai envie de, j'ai besoin de. También para decir j'ai faim, j'ai soif, o me duele algo, oui, par exemple, como habíamos dicho, j'ai mal à la tête. O también para expresar una posesión, oui, o algo que yo tengo. J'ai une voiture, oui. Paul a 2 enfants, ¿sí? Paul tiene 2 hijos. Ma mère et moi, nous avons un rendez-vous, oui. Mi mamá y yo tenemos una cita. Y así podemos ir utilizando y conjugando el verbo avoir en la vida o en las situaciones de la vida cotidiana. Bien, c'est fini la leçon d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Allez, 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 on va pas tomber dans la déprime. Allez.